Hay otras cosas también, pero por supuesto la primera pregunta, ¿cómo siente usted, doctora Carrió, la relación de los medios con la oposición, con el gobierno? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué está pasando hoy? ¿En qué etapa estamos de esas relaciones? La verdad que la libertad de expresión en la Argentina tiene que ser garantizada a tu curso. Yo tuve, la verdad, una buena relación. La diferencia es que a mí cuando hablan mal de mí yo lo acepto, forma parte de la democracia, forma parte de la república. Jamás llamé a una redacción, jamás me quejé de una nota. Yo en eso nadie puede decir yo llamé, me enojé. Y esa es la libertad de expresión, aún de la prensa amarilla. Pero garantizar la libertad de expresión es incluso garantizar la libertad de expresión de la prensa amarilla. Por eso jamás querellé en 14 años de vida política, y mire que me pegaron y mal, y muchas veces con infamias, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el contexto cultural en que hay que garantizarla y que esto es lo que se quiere. En realidad no quieren pluralidad de información, lo que quieren es apoderarse de un negocio, que es el negocio de las comunicaciones, y quieren Telecom y Clarín, así de simple. Así como vienen por Repsol ahora, ya se quedaron con parte de Repsol y ahora van a decir argentinizo dentro de unos días, y es para kirchnerizar, es decir, apropiarse si se quieren. Es así de simple, se quieren apropiar de Telecom y de Clarín para competir en el negocio de las telecomunicaciones, que son algo más que los medios. Punto. Ese es el negocio que está en discusión. Kirchner quiere ser titular, este es el problema con Techín, él quiere ser Roca. Un día Sergio Acevedo me dijo, el que fue gobernador, me dijo, a él no le basta con ser presidente, él quiere ser Roca. Muy bien, esto quiere. Por eso lo habilita a su amigo para que expropie y lo persiga a Roca. Él quiere ser Roca, quiere ser Mañeto. Roca con 2 C, no con una sola C, ¿no? Como claro. No, el libro, no soy Roca. Pablo Roca, el presidente de China. Así que esto forma parte de un hombre voraz por el poder, ilimitado en sus métodos, como el tema del campo. Miren, esto es muy claro. El método de Kirchner es piso y compro. Está pisando la rentabilidad del campo para comprar tierras. Así de simple. Con él y sus amigos. Ahora, ¿usted, doctora, cree que en el denominador común, en la mayoría de la población, se comprende este fenómeno? ¿Parte de esto se va a votar? El campo ya lo entendió. Claro. El campo ya lo entendió. Los industriales que habían estado acompañando tanto a Kirchner y dejaron tan solo al campo, los entendieron, porque esto es como Brecht, ¿no? Vienen por uno, vienen por otro. Clarín lo comprendió, que había acompañado tanto al gobierno. La verdad es que como nosotros siempre fuimos opositores, claro, y siempre dijimos vamos a este tipo de fascismo autoritario, y todo esto parecía muy duro hace 4 o 5 años cuando todo el mundo aplaudía, bueno, pero finalmente creo que el 28 de junio es una oportunidad de salida, y sobre todo pues somos un país inmensamente rico, y fuimos empobrecidos por la mentira, yo estoy segura de eso. Yo hace algunos años, en el 2012, escribí el libro El contrato moral, y decía que la primera regla del contrato moral es no mentir. Y todo el mundo me decía que arriba habla de abstracciones. Pero si ustedes ven ahora, la mentira es el INDEC, la mentira son las testimoniales, la mentira es la economía, la mentira es los números de la pobreza, la mentira se ha instaurado. Y cuando hay mentira no hay sociedad. Se destruye una sociedad, se aniquila porque se destruye el lenguaje. Se destruye la palabra, la información pública, no hay salida. En eso estamos y de eso tenemos que salir. Y yo creo que más allá de que se elijan senadores y diputados, es una oportunidad de salir, no de ganar un partido, porque algunos creen que si ganan por 3 puntos, 4 puntos, eso dirimen interna del PJ en la provincia de Buenos Aires, una interna brutal de Narváez Kirchner. No, eso no. Estoy diciendo de la oportunidad de por lo menos millones de argentinos que digan queremos vivir en la verdad, queremos vivir en la república, queremos vivir en el desarrollo económico, queremos vivir en la prosperidad y en la justicia social. Y ojalá que vayamos ahí. Yo tengo una fuerte esperanza, vengo de recorrer todo el país. Ayer estuvimos 22 horas en pie con Gerardo Morales y terminamos de recorrer, le diría, toda la nación. Y la percepción que yo quiero transmitir es que toda la nación está mucho mejor que lo es el clima de capital y el clima de provincia de Buenos Aires. Las opciones están decantadas, la gente va tranquilamente a las urnas. El acuerdo cívico y social está avanzando maravillosamente en todos los lugares. El clima en los pueblos y las ciudades es extraordinario y es pacífico. Doctora Carrió. Y en el único lugar donde se ve como una bruma muy oscura, vos llegás por el mucho dinero, la manipulación mediática, es acá. Así que ojalá que la capital y la ciudad y la provincia
salgan en la próxima semana de eso. Va a ser un día muy difícil el 28 porque el gobierno cualquier resultado lo va a tratar de manipular, pero creo que a las 2 de la mañana, por eso nadie se tiene que mover de los fiscales, el 29 va a ser otro país. Doctora Carrió, tome su vasito de agua. Me gustaría conocer su mirada, su opinión sobre un tema que de pronto por ahí muchos dirán que es poco urgente, y sin embargo su opinión es muy importante. Más allá de esta coyuntura, de lo que significa esto que usted acaba de decir, las 2 de la mañana del 29, el escrutinio, en lo que ha sido su creación de su trabajo político y los acuerdos de todo este proceso que van con el radicalismo, con parte del socialismo, ¿en dónde quedan parados los partidos? ¿La Argentina usted cree que está posicionada, o es una ingenuidad absoluta mía, a la posibilidad de recrear estructuras políticas democráticas, o tenemos una vez más que inclinarnos a figuras individuales, más o menos carismáticas, más o menos personalistas? No, mire, yo creo que las dos cosas, en la democracia que viene, son importantes los liderazgos, son importantes los partidos, pero los partidos tienen que renovarse en la sociedad de las comunicaciones. Es decir, un partido formado en la modernidad del siglo XIX, bajo la regla de escritura y de la especialidad de la cultura y la burocracia que caracterizó al siglo XIX, no es un partido que pueda funcionar en esquemas ya de una sociedad en red. Entonces, los partidos tienen que existir, pero tienen que mejorar, tienen que ser más flexibles, con más redes democráticas y procedimientos de decisión. Pero tiene que haber partidos. Lo que pasa es que todavía el problema de los partidos es el siguiente: son importantísimos y son decisivos, pero tienen una regla, que es la ley de la oligarquía de Michels. El primer libro sobre partidos políticos que se escribe en el mundo, ustedes saben que los partidos nacieron en el siglo XIX, partidos de cuadro, partidos liberales apoyados por gente de prestigio y dinero, y los partidos de masa, que eran los partidos socialistas y comunistas, que eran partidos que se solventaban con el aporte sobre todo de los sectores obreros en Europa. Ahora, el primer libro que se escribe de ciencia política, todavía no estaba ese nombre, lo va a poner Virdo y Duverger después en Francia, es el libro de Michels, que se llama La ley de hierro de las oligarquías. Y él ya anticipaba a principios del siglo XX que los partidos tienden a oligarquizarse, y que en consecuencia oligarquizarse oligarquizan la democracia. Entonces, los partidos tienen que existir y hay que tener mecanismos de flexibilidad. Por ejemplo, en la coalición cívica existe el ARI como partido, existe el GEN como partido, Unión por Todos, y hay otros partidos provinciales. Ahora, al mismo tiempo existe la mesa de los intelectuales, la mesa social, ¿qué quiero decir? Y todo se genera un consenso donde actores que incluso no quieren afiliarse a los partidos pueden tener poder de decisión. Creo que esa regla de flexibilidad es importante para flexibilizar. Por ejemplo, ¿cuál fue lo que más se me critica a mí? Fue la ventaja que tuvo la coalición cívica para poder tener una empatía con el radicalismo. El partido radical es un partido típico del siglo XX y la coalición cívica es un partido mucho más flexible, con partidos, con mesas, con liderazgos, ¿está? Y en caso con un liderazgo personal fuerte. Ahora, ¿cómo sirvió? Como nosotros teníamos mujeres, jóvenes, en todas las provincias, voy a poner el mejor caso, Formosa. Brujaile, representante del campo, fue puesto para el radicalismo, y nosotros pusimos una militante nuestra del movimiento, que no está afiliada al ARI, que es una monja franciscana, que fue provincial de las franciscanas, pero que milita con nosotros. Entonces, en muchos lugares, la segunda es mujer porque los liderazgos de la coalición cívica en las provincias son mujeres. El Partido Radical solo tiene muchísimos hombres. Esa flexibilidad ayudó a una empatía, a una comunión, que si los dos hubiéramos sido partidos con fuerte incidencia de hombres, muy estructurados y con internas cerradas, no había acuerdo. Ahora, ¿no es justamente esa vía la que confunde a un sector, que hoy serían indecisos o independientes, que dicen, la era Kirchner terminó, entró en la decadencia y finalmente hay que ver cuáles alternativas se empiezan a divisar para el 2011?
la oposición muestra como todas estas variantes en realidad. La oposición en general, ¿no? A ver, la oposición real, la que fue oposición al gobierno kirchnerista, está toda unida. Ajá. Después está la oposición que nació el año pasado. Y está en el acuerdo. A ver, la oposición real, la que votó plenos poderes en contra del Consejo de la Magistratura, los que fuimos opositores desde el 2003 ahora, con mayor dureza algunos, con menor dureza otros, son la coalición cívica, el Partido Radical y el Partido Socialista. Después usted tiene la interna del PJ. Pero hay un peronismo crítico. Pero llámelo como tiene que llamarse, oficialismo crítico. Porque los conservadores, cuando están en el gobierno de Inglaterra y son críticos del gobierno, no por eso son opositores, son oficialismo crítico. ¿Qué quiero decir? El oficialismo crítico que después se reúne. Ahora, la interna del PJ de Provincia de Buenos Aires de cara a